mí hay un tema que me preocupa mucho y de hecho me da bastante miedo. Te diría que es de los temas que más miedo me dan. Y es todo esto que se lleva bastantes años hablando de las superbacterias. Sí. Para alguien que no tenga ni idea, ¿qué es una superbacteria y por qué deberían tenerle miedo? Pues mira, deberías tenerle miedo, espectador ignorante. No, ignorante no. Pero sí que hay que tenerle miedo, porque es un problema... Bueno, miedo. Hay que volverse locos, pero sí hay que tenerlo en cuenta, porque... Bueno, se habla mucho, a veces casi en un tono catastrofista de muchas cosas, ¿no? Pues crisis económica, crisis climática, yo qué sé, crisis migratorias, etcétera, que son lógicamente crisis y hay que abordarlas. Pero el problema de la resistencia a antibióticos es algo que va a estallarnos en la cara si no actuamos. Porque, ¿cuál es el problema? Tú has dicho superbacterias. Bueno, una superbacteria sería una bacteria capaz de resistir la acción de múltiples antibióticos. Ha acabado generando una resistencia a muchas familias de antibióticos que comúnmente empleamos en los hospitales. Claro, porque normalmente cuando estamos enfermos por una infección bacteriana, Sí, te tomas un antibiótico para cargarte la bacteria. exactamente, sí. Y con estas, da igual lo que No digas. funcionaría, no funcionaría. No funciona. O sea, el bicho no se muere. No se muere. Entonces, ¿cómo han surgido y cuál es la línea de acción en este caso? Bueno, ¿cómo han surgido? En parte es por el uso indiscriminado de antibióticos. No solo por parte de la población, ¿vale? Que, bueno, tenemos nuestra parte de culpa, sino también por cómo se gestionan los residuos, por ejemplo, de los hospitales. Cuando tú... Esto ya es selección natural básica, ¿vale? Tenemos una población de bacterias, ¿vale? Vale. Estas bacterias son de la misma especie, digamos, pero tienen su variabilidad genética. O sea, incluso siendo reproducción asexual, es decir, que no estamos incluyendo la incógnita de la variabilidad sexual. O sea que sí, aunque sean clones, por así decirlo. Exacto, aunque sean clones, pueden ser ligeramente distintas. En parte porque las bacterias, aparte de su cromosoma, aparte de su material genético, su cromosoma principal, también pueden llevar en su interior pequeñas moléculas de ADN circular, ¿vale? Que se denominan plásmidos, ¿vale? Estas moléculas de ADN, estos plásmidos, suelen ser, por así decirlo, dispensables para la vida de la bacteria, es decir, podrían vivir sin ese plásmido, ¿vale? No pueden vivir sin su cromosoma, lógicamente, pero sin ese plásmido sí. Pero ese plásmido les aporta una ventaja adaptativa. Es decir, como ese plásmido también codifica genes, también tiene genes que codifican algunas proteínas, algunas de esas proteínas pueden ser útiles para la bacteria. Vale. Y que le confieren una ventaja adaptativa sobre el resto en la población, ¿vale? Por ejemplo, una resistencia a antibióticos, ¿vale? Si tenemos una molécula que se encarga de bloquear la síntesis de la pared celular de la bacteria, por ejemplo, pues la bacteria podría sintetizar un inhibidor de ese antibiótico. O sea, al final, dentro de los plásmidos, lo que tendríamos son algunos genes Sí. que confieren a la bacteria una ventaja, por ejemplo, eso, que no se la carguen. Sí, exactamente. ¿Y por qué ahora? O sea, me refiero, si siempre ha funcionado un antibiótico, ¿por qué ahora no funciona? O sea, ha tenido que pasar algo. Cuando se utilizan indiscriminadamente estos antibióticos, lo que se hace es acelerar el proceso natural de selección natural, ¿no? Entonces, si eliminas a todas las bacterias sensibles de una población y dejas únicamente a las bacterias resistentes, esas son las que van a proliferar más y son las que van a generar problemas de resistencias en el futuro e incluso adquirir múltiples resistencias, que es lo que se denomina bacterias multiresistentes, ¿no? Estas resistencias se pueden adquirir de distintas formas. Puede ser por mutación, puede ser por adquisición de plásmidos, ¿vale? Esto es lo que se denomina transferencia horizontal de genes, ¿vale? La transferencia horizontal es cuando una bacteria pasa unos genes a otra,
no por medio de un mecanismo reproductivo, sino por un mecanismo alternativo. ¿Vale? Por ejemplo, o sea, nosotros también hacemos transferencia genética, pero vertical. ¿Qué es eso? Pues la reproducción. Exacto. Cuando pasa de una generación a otra es lo que se denomina transferencia genética vertical. O sea que la horizontal, que es la que estamos hablando ahora de las bacterias, es que una bacteria le pasa genes a otra. Puede hacerlo, sí. O sea, como si le pasa sus poderes, por así decirlo. Bueno, algo así. Hay 3 mecanismos que explican esto. El mecanismo de conjugación, es decir, una bacteria genera un pelo que emerge de su superficie y se une a la superficie de otra bacteria, y ese pelo actúa de canal conductor que transporta parte del... O sea, se enchufan. Sí, y ¿vale? Sí, se intercambian partes de material genético. Uh-huh. Otro mecanismo es la transducción, de la cual ya hemos hablado, emplear virus como mediadores, y otro es transformación, es decir, directamente material genético que hay en el medio, hay bacterias que lo pueden adquirir, que pueden absorberlo. O sea, como que se comen un gen que esté por ahí flotando, sí, por la razón que sea. Sí, o un plásmido que esté en el medio, sí, y lo pueden adquirir.